Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Antes de que nos sentemos, quiero que hagamos una oración muy importante. Amén. Sígame en la oración. Dígale: Padre Celestial, en este día voy a recibir la palabra. Esa palabra es una poderosa semilla que germinará, crecerá y dará fruto, más fruto y mucho fruto en mi vida. Dios mío, quizás la palabra de hoy ya no es una semilla, es el agua que riega la semilla que está en mí, para que esa semilla se despierte y de hoy en adelante yo nunca más tenga timidez ni cobardía de compartir el evangelio, para que de hoy en adelante mis oídos espirituales estén abiertos al Espíritu Santo para ayudarme a entender a dónde y a quién le debo predicar, para ayudarme a entender que hay familiares, seres queridos, amigos, compañeros y gente que conozco que sin Cristo se irían al infierno. Enséñame hoy esto, Señor, y dame en el día de hoy todo lo que necesito para ser empoderado a cumplir con mi misión en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy no vamos a leer una escritura de pie. Yo le voy a parafrasear una escritura. Dice la palabra: y debe ser una aspiración de cada uno de nosotros. Juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Habrá alguien que pueda decir: más Cristo vive en mí? Diga: y la vida que ahora vivo en este cuerpo, haga así como yo, la vida que ahora vivo en este cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo para darme salvación. Puede sentarse. Y quizás esa va a ser un poco la base. No es que vamos a hacer una exegesis de ese versículo, pero sí es base, principalmente por algo importante. Todo creyente nacido de nuevo tiene a Cristo viviendo en su ser. ¿Cuántos tienen a Cristo viviendo en usted? Y eso es importantísimo, muy importante para lo que vamos a hablar en el día de hoy. En el día de hoy, en la serie Dios usará la grandeza que hay en ti, vamos a hablar de elementos sobrenaturales para cumplir tu misión. Dile que está al lado: elementos sobrenaturales para cumplir tu misión. Gracias por el entusiasmo. Mire, si le digo elementos naturales, ya usted tiene que ponerse contentísimo, porque sabe que no es en lo natural, es en lo sobrenatural. Gloria a Dios. Y yo quiero ir directamente a los puntos. No voy a hacer introducción, vamos a ir directo a esos elementos sobrenaturales. El primer elemento que tres elementos sobrenaturales en el día de hoy. 3 elementos sobrenaturales. Antes de que le diga el primero, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué siente usted cuando va a un hospital? Espero que esté yendo de vez en cuando a visitar a un enfermo, y usted ve a ese enfermo demacrado, muy delgado, casi en los huesos, conectado a un montón de aparatos. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Adentro, importante. ¿Qué siente cuando usted ve a una persona necesitada quizás en la calle, sucio,
oliendo a feo, sabiendo que es un ser humano con el potencial de ser un hijo de Dios y de vivir una vida excelente. Y cuando lo mira, y lo mira con profundidad, no de afán, sino que se detiene un poco a observar y se va pensando, ¿qué siente adentro? Eso es importante, ¿qué siente? De igual manera podría preguntarle, si usted se encuentra hoy a una persona y esta persona está en peligro de muerte y usted pasando por ahí tiene la oportunidad de salvarle la vida, ¿se la salvaría? No los oigo, me asustan. ¿Lo salvaría? Son preguntas que tenemos que contestar para poder entender el primer elemento que le voy a hablar en cuanto a algo que quizás algunos dicen, otra vez nos van a decir lo mismo. No vamos a decir lo mismo. Esta vez le vamos a decir algo más profundo para que tú puedas llegar a cumplir el propósito para el cual Dios te creó y te salvó. El primer elemento que vamos a mirar en el día de hoy es para poder cumplir el propósito de Dios a través de nuestras vidas, se llama compasión sobrenatural. Dígalo conmigo, compasión sobrenatural. Leamos entonces Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies o de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 37 y 38 dice, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y aquí vemos algo interesante, y es que cuando el Señor Jesús veía la gente, se dice que en el área donde él estaba habían aproximadamente 3 millones de personas y él estaba continuamente interactuando allí. Cuando él los veía, dice que tenía compasión de ellos. Diga conmigo, compasión. Y aquí comenzamos a mirar algo. Yo le puse al primer punto compasión sobrenatural, porque la compasión de Jesús no era una compasión natural, era una compasión sobrenatural. Cuando tú ves a un enfermo en un hospital o en una cama deteriorándose, naturalmente como ser humano te da compasión. Ahí está la compasión natural. Surge una compasión natural. Cuando ves a alguien necesitado, surge una compasión natural. Ahora, póngame atención a esto. ¿Sabe por qué es natural? Porque tú estás, primero que todo, empatizas y tú te pones en el lugar de la persona y tú no quisieras sufrir lo mismo, y eso te produce que tú empatices con la persona y que digas, wow, ojalá esta persona se sane. Hablemos en términos naturales, no entremos todavía en oración y en cosas. Y entra allí esa compasión natural, porque es algo que ves. Cuando ves a aquel que está en la calle desahuciado, su vida desperdiciada, te da compasión natural de ver la condición en la cual está. Ves la condición, hueles la condición, observas, palpas. Hay una compasión natural. De igual manera, si alguien está en grave peligro y de repente tú pasando por el lugar tienes la oportunidad, lo salvas porque no quieres que esa persona perezca físicamente. Es una compasión natural. Y el problema de nosotros los creyentes es que nos quedamos en compasión natural para hacer una obra sobrenatural. Dile a tu vecino, no podemos hacer obras sobrenaturales con compasión natural. Porque hay algo, ojo a esto, hay algo. Cuando solamente andamos en lo natural, solamente vemos necesidades físicas y materiales.
Y las necesidades físicas y materiales no necesariamente son las más importantes. Dile a alguien, las necesidades físicas y materiales no son las más importantes. Pastor, ¿cómo así? Se lo digo rapidito. ¿De qué le sirve a un hombre ganarse todas las cosas del mundo, tener casa, carro y beca, decían en mi país, si su alma se va a ir al infierno? ¿Sí ve que los amenes ya bajaron? Pastor, esta mañana yo quería que me hablara de casa, carro y Blu-ray, que tampoco ya se usa, ya está obsoleto. Porque solamente estamos mirando lo natural, no podemos tener compasión sobrenatural. Si nosotros de verdad vamos a desatar la grandeza que Dios depositó en los hijos de Dios, en los seguidores de Jesucristo, yo no sé si aquí hay hijos de Dios y seguidores de Jesucristo, tiene que ser una compasión sobrenatural, no una compasión natural. Ahora, cuando un creyente está enfocado solamente en lo físico y en lo material, en lo que es terrenal y temporal, nunca podrá desarrollar compasión sobrenatural. Pero eso también trae a colación algo importante, y es un síntoma muy grave para un creyente, y es que quizás él mismo no entiende su propia salvación. A ver, no los oigo. Porque quizás él cree que Dios lo salvó para que tenga una mejor casa, para que su matrimonio funcione bien, para que sus hijos se sujeten y para tener todo lo necesario. Pero Dios no te salvó para eso. Yo dije que Dios no te salvó para eso. Es más, esos son añadiduras, cosas que Dios adiciona o añade a los hijos de Él, porque dice que tu Padre sabe que tienes necesidad, y cuando tú tienes fe Él te añade eso. Por lo tanto, muchas veces el creyente está viviendo y sobreviviendo y subsistiendo y existiendo solamente para lo terrenal y material, cuando Dios dice no tienes que gastar toda tu energía espiritual, emocional y física en esas cosas. Si tú buscas primeramente mi reino, yo te voy a añadir todas esas cosas y nada te hará falta. Entonces miramos aquí a Jesucristo, que cuando miró a las multitudes tuvo compasión de ellos. Ahora yo le voy a mostrar por unos minutos ¿por qué Jesús tuvo compasión de ellos de esa manera? Primero que todo, Él vio la cantidad tan grande de gente que había sin salvación. Y cuando Él se dio cuenta, dice, wow, en esta región hay como 3 millones y están en grave peligro todo ese montón de gente de perdición eterna. Lo segundo que Jesucristo pudo no solamente ver, pero sentir fue su sufrimiento, el sufrimiento de esta gente. En términos modernos se llama empatizar. Él pudo sentir el sufrimiento de ellos. Él vio la profundidad del sufrimiento que los inundaba a causa del pecado. Porque alrededor de todo problema humano hay realidades espirituales. Entonces él los veía como ovejas acosadas, sin esperanza, desplazados, destituidos, como ovejas que no tenían pastor. Y es una analogía de la Biblia por el hecho de que el pastoreo de ovejas allá es un oficio muy importante. Las ovejas son animales que si no tienen un cuidador no van a tener una buena vida. Sí, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Y es importante entender que usted y yo somos ovejas del pastor Jehová, y por eso nada nos faltará. Y por eso, aunque andemos por valle de sombra de muerte, no tendremos temor, porque Él estará con nosotros. Y por eso, aunque el enemigo ataque, nosotros vamos a estar confiados de que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Por eso sabemos que Él nos va a ungir con aceite fresco y que nuestra copa estará rebosando, y que todos los días de nuestra vida la misericordia de Jehová nos seguirá, y que por toda la eternidad estaremos en su casa. Eso es algo para las ovejas de Jehová. Pero para aquellos que no tienen a Jehová, ellos no tienen eso. Ellos no tienen esa esperanza, ni ellos tienen esa promesa en sus vidas, porque están fuera de Él. Y Jesucristo veía el sufrimiento de ellos. Jesucristo iba más allá de lo que veía por fuera, de la enfermedad, del divorcio o de cualquiera que fuera el problema de la persona. Él miraba más adentro y Él tenía compasión para poder servirles o ministrarles a ellos. No había absolutamente nada en ellos
para que Él tuviera compasión, porque eran pecadores. Se lo voy a decir en estos términos. Porque nosotros mismos como seres humanos, muchas veces cuando vemos a alguien que está mal por su pecado, ¿sabe lo que decimos? Bueno, él está así porque es un borracho. Eso le pasa por estar en las drogas. Bueno, se metió ahí en una aventura, pues que lleve. No, ustedes no, yo me voy a predicar esto porque en muchas ocasiones he mirado personas y en vez de haber tenido compasión sobrenatural, los he criticado y los he juzgado. Usted no, pero yo sí, y por eso me estoy predicando esto. Porque a veces tenemos la oportunidad de ayudar a alguien y cuando es una persona que lleva recurriendo en el mismo pecado, nosotros nos cansamos y decimos, bueno, pues eso será lo de él, porque como no sale del pecado, como si eso fuera tan fácil, como si uno pudiera salir del pecado por sí mismo. Yo quiero decirle que para que uno salga del pecado, por si se le olvida a usted, se necesita el poder sobrenatural de Dios a través de una persona que le predique y se le dedique a uno. Y si usted es salvo es porque Dios tuvo misericordia de usted, Dios tuvo compasión de usted y levantó a alguien que fuera y le predicara el evangelio. Y Jesús tenía compasión de ellos. Muchas veces nos indignamos hacia el pecado y no está mal indignarnos. Está mal cuando no va acompañado, diga conmigo, de compasión sobrenatural. Y muchas veces nosotros no tenemos eso. Lo que Jesús veía en ellos era una realidad interna dentro de ellos. No lo exterior, sino la realidad interior que había en la vida de ellos. La realidad interior que había en la vida de ellos. Y la clase de compasión que Jesús tenía por ellos era una compasión que fluía de adentro de su corazón. Era una compasión que saltaba como una fuente de compasión de adentro. Yo te pregunto, ¿tú tienes esa clase de compasión por la gente? ¿Fluye de ti de manera normal compasión hacia la gente que no tiene a Cristo, comenzando por tus seres queridos? Quizás a algún ser querido lo has criticado y hasta lo has regañado porque no sale de ese estilo de vida, pero no entiendes que Dios tiene compasión de él y que Dios quizás quiere usarte a ti para que ese ser querido se salve. Entonces, cuando miramos a Jesús, la compasión sobrenatural hace que nosotros veamos de una manera diferente a los pecadores. Dile al que está al lado, ver de una manera diferente a los pecadores. Porque nosotros vemos a la gente en su pecado, vemos evidencias del pecado. Y lo que sucede en nosotros es que se levanta frustración, indignación, disgusto por todas dependiendo en la faceta del pecado que esté. Si lleva ya demasiado tiempo en el pecado y no sale y su vida se ha deteriorado, hasta nos indignamos con esas cosas, nos frustramos con esas cosas. Y esas emociones que se levantan son naturales. Pero lo que yo le estoy hablando en el día de hoy, día conmigo, es sobrenatural. Es algo que no se produce humanamente. Es algo que no se produce de manera natural en nosotros. Es sobrenatural cuando nosotros vemos el pecado como Jesús vio el pecado, con una compasión que se levanta dentro de nosotros y comienza a sentir y a identificar, diga conmigo, sentir y identificar, diga conmigo, la necesidad, el dolor y el sufrimiento de la gente. Es más, puede que alguien haya pecado contra ti y en haber pecado contra ti te dejó herido. Yo te pregunto, ¿qué sientes por esa persona? Ese es el cuadro de la compasión sobrenatural. Mire, yo me he dado a pensar mucho, a hacerle muchas preguntas a Dios y a meterme en la palabra de Dios. Señor, ¿por qué la mayoría de la gente en la iglesia no evangeliza? Lo cual es grave. Porque eso demuestra la condición espiritual del creyente. El creyente que no evangeliza, su condición espiritual es una condición espiritual muy, muy grave. ¿Sabe por qué tú no evangelizas para ser salvo? Tú evangelizas porque eres salvo. Porque no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Pero el que es salvo tiene señales. Y una de las señales de que es salvo es que por donde quiera que va, él
quiere compartirle las buenas noticias de salvación de Jesucristo a aquellos. Y esto no se trata de personalidad. No se trata, yo soy introvertido y aquel es extrovertido, ese es bulloso, yo soy callado. Yo soy introvertido y soy callado, pero quiero compartirle el evangelio a otros, porque no se trata de personalidad, se trata de la obra que Dios hizo dentro de mí y el entendimiento de esa obra. Entonces Jesús vio el tamaño de las multitudes que habían sin Cristo, sin salvación. Él vio el sufrimiento de ellos y no veía el sufrimiento externo, él veía el sufrimiento interior a causa del pecado. Y algo importante, él pudo entender o darse cuenta de la clase de separación que ellos tenían. Diga conmigo, el que no tiene a Cristo está totalmente separado de Dios. ¿Cuántos hoy día estoy feliz de estar unido a Cristo, de tener a Dios en mi vida, de tener comunión con Él? Porque eso es la salvación. Unión con Cristo, comunión con Dios. Ahora Cristo vive en ti. Ahora tú tienes acceso a papá, Abba Padre. Ahora el Espíritu Santo está dentro de ti para guiarte, para enseñarte, para bendecir tu vida a través de su obra en ti. Y Jesucristo comenzó a mirar la separación que había de esta gente. Mire, cuando yo estaba sin Cristo, estaba separado de Dios. Hay una diferencia ahora en que estoy unido a Dios, tengo comunión con Dios, estoy relacionado con Dios, estoy creciendo en conocer a Dios. De igual manera para ti, antes estabas separado de Dios. Piensa cómo era tu vida antes cuando estabas separado de Dios y cómo es ahora que estás en relación personal con Dios. Él vio la separación de ellos y él comenzó a ver allí la cosecha. Cuando él miró esos 3 millones de personas, dijo: ahí está la cosecha. La cosecha. Pero si esa cosecha no es trabajada, se va a perder. Si no hay quien vaya y coseche, se va a perder. Y no hablaba de cualquier perdición. Déjeme por un momento hablarle de un tema que hoy en día no se habla. Primero que todo, el tema comienza con la urgencia de la eternidad. Dile a tu vecino: te afanas mucho por lo de la tierra y poco por lo de la eternidad. Pero la verdad es que debes tener urgencia para lo eterno. Míreme acá y diga conmigo: debo tener urgencia para lo eterno. Y nosotros nos hemos dejado infiltrar de la cultura del mundo y no tenemos urgencia para lo eterno, tenemos urgencia para lo temporal. No te estoy diciendo que dejes de vivir bien tu vida en la tierra, que seas responsable con tus cosas en la tierra. Lo que te estoy diciendo es, cuando haces eso solamente siendo un hijo de Dios, entonces tu vida está totalmente desbalanceada. Quizás no has nacido de nuevo, quizás no has entendido tu salvación, quizás te quedaste un bebé espiritual. Pero en el día de hoy quiero decirte que en ti y en mí se nos tiene que despertar una urgencia por la eternidad. Lo de la eternidad es urgente, tiene que haber urgencia por lo eterno. Y cuando se habla de lo eterno, quiero decirle que no es algo popular. Estoy hablándole en los círculos cristianos. Afuera es lógico que no va a ser algo popular. En un foro comunitario tú hablas de la eternidad y la gente se va a reír. Pero estoy hablando que dentro de muchos círculos cristianos lo eterno no es algo popular. No es algo políticamente correcto hablar de la eternidad y profesar lo que creemos en cuanto a la eternidad. Si es que lo crees. Yo te pregunto, ¿tú crees lo que dice el libro? ¿Tú crees que hay una eternidad? ¿Tú crees que debe haber urgencia por la eternidad? ¿Tú crees que cuando tu vida termine en la tierra, ahí no terminó todo? Que luego después de eso siguen miles y millones y billones y trillones y cuatrillones de años. Y si estás con Cristo, estarás en unión con Él en vida eterna para siempre. Y cuando venga el fin, te será dado un cuerpo glorioso y vivirás en una nueva tierra y en unos nuevos cielos, porque los cielos y la tierra serán hechos nuevos. Y no será una vida aburridora vestido de blanco tocando arpas. Será una vida extraordinaria, excelente y maravillosa, que tú no puedes imaginarte, porque te has dejado vender lo que Hollywood te dice del cielo. Pero lo que Hollywood te dice no es lo que dice la palabra de Dios. Dile a tu vecino: el cielo es emocionante, es algo a lo que yo debo aspirar, es algo que yo debo querer para mis seres queridos, es algo que yo debo anhelar para la gente que está a mi alrededor. Ahora, no es popular hablar de la eternidad, pero es menos popular lo que le voy a decir y lo que Jesucristo veía en esta gente. Y era que sin salvación,
se irían a una eternidad de perdición llamada infierno. Hello. Ahora, cuando hablamos del infierno, tenemos que, porque esa es otra cosa. Hoy en día en las iglesias no se estudia sobre el infierno. Y algunas iglesias ya adoptaron del mundo que el infierno no existe. Pero el hecho de que tú no creas que no existe no cambia nada. El infierno existe y es real. Porque lo que tú crees no cambia las realidades de lo que Dios ha diseñado. Y por eso es importante que entendamos por qué la compasión de Jesús. No solamente estaban afectados por el pecado, es una compasión sobrenatural porque no mira solamente al paso terrenal, mira a la eternidad. Dile a tu vecino, compasión sobrenatural mira hacia la eternidad del individuo, de las personas. Él veía eso. El infierno es un lugar de separación final. Si un individuo en la tierra sin Cristo está separado sin Dios, en la eternidad será una separación final. Ya no hay chance de que un día sea reconciliado con Dios. Es una separación final. Separados de Dios en el pecado, sin Dios. Eso es lo que significa el infierno. Es una separación final, definitiva. Ya no hay oportunidad. Cuando un individuo está en la tierra y está sin Dios, de vez en cuando tiene un problema dice, ay Dios mío, y sabe que Dios lo atiende. Pero cuando haya partido de la tierra o haya venido el fin, es una separación final. Ya no hay vuelta atrás. Y Jesús tenía compasión porque veía eso. Y decía, ¿cómo es posible que esta gente se vayan a ir a una eternidad separados totalmente de Dios de manera definitiva? Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.